Si hacemos esta, ya serán solo 2 la semana entrante y la que sigue, y ya finalizaremos las clases en lo relacionado al enfoque metodológico número 45, que sería esta clase que estamos trabajando. A la semana siguiente nos tocaría nuestro examen final. Por favor, imagínense ahí en medio de la clase, suplicándoles que por favor sería conveniente que empezaran como a revisar semanalmente lo que hemos trabajado durante el año. El examen final tiene un valor de 30 puntos y se evalúa todo lo que viene en el año. Entonces es importante que hagamos un repaso semanal, poco a poco, para que no sea tan pesado o tan cargado revisar de un solo todo el material de un año un par de días antes de la evaluación. Entonces, esa era una de las recomendaciones que quería yo hacerles para que la situación pues esté más tranquila en cuanto al resultado del examen final. Durante esta semana espero yo ya publicarles los resultados de la tercera fase. Por favor, cuando yo publique, les voy a mandar un correo electrónico informándoles que ya publiqué las calificaciones. Ingresan al aula virtual a ver las calificaciones e inmediatamente después van a ir a la plataforma del Departamento de Práctica para confirmar que las calificaciones que van a estar publicadas en el aula virtual sean las mismas que están publicadas en la plataforma del Departamento de Práctica. Si hay alguna incongruencia que me hizo falta colocarles alguna calificación, por favor, se comunican conmigo de inmediato a través del correo electrónico. Yo voy a estar muy pendiente para tratar de resolver cualquier incongruencia que haya entre el Departamento de Práctica y el aula virtual. Entonces, durante esta semana ya me faltan 2 días para poder terminar de publicar las calificaciones en referencia a lo que es el OPP 45. Iniciamos, maestra Mónica. Hoy nuestro inicio de clase es ya el modelo que nos corresponde en segundo año enseñarles, o por lo menos darles las primeras pinceladas de lo que es el modelo cognitivo-conductual. Ese es el que está establecido en el plan de trabajo, en el plan anual, en el programa, y ese es el que vamos a trabajar esta semana y la otra. Y la última semana vamos a ver lo que es la planificación de un plan de tratamiento. Vamos a revisar la planificación de un plan de tratamiento para que ustedes tengan como la visión de cómo poderlo trabajar, y ya que el año entrante les toca ya pertenecer al Departamento de Práctica en los centros de práctica. Ahorita ya pertenecen, pero el año entrante ya irán a los centros de práctica, y los que van a elegir organizacional, pues se asignarán organizacional. También tomar en consideración que ustedes deben estar preparados para poder trabajar en sus centros de práctica desde el área organizacional. Muy bien, maestra Mónica, arrancamos. Tenemos la suerte y la ventaja de que la maestra Mónica tiene una certificación en este modelo cognitivo-conductual, entonces vamos a sacarle un poquito el jugo y aprovechar sus habilidades. Muy bien, ¿qué es el modelo cognitivo-conductual? Todas las personas creen que el modelo cognitivo-conductual fue hecho o realizado para poder manejar a las masas de una manera adecuada. Es decir, que esto se aplica para todos y todos utilizarán esta planificación y a todos les va a resultar. Eso no es del todo cierto. Es una de las cosas que le criticaron al modelo cognitivo-conductual. No es cierto. Aunque es verdad que hay procesos establecidos, suponga, bajo el nivel cognitivo-conductual, bajo este modelo, si usted quiere ver planificación para depresión bajo el nivel cognitivo-conductual, le puede aparecer varios procesos que ya están como, no les diré estandarizados porque eso sería mucho, pero ya están como establecidos un punto bajo otro punto que dan buenos resultados. Sin embargo, usted no puede agarrar esa planificación y aplicarla directamente a su paciente. Usted como clínico o como especialista en la salud, como educativo, como social comunitario o como persona especializada en organizacional, debe adaptar este plan a las necesidades
a las experiencias, a las habilidades y a las posibilidades de su paciente. O sea, sí existen, es verdad. De hecho, la aplicación no es fácil, pero sí es bastante adaptada. Y como es un modelo que permite ir guiando a tu paciente en el proceso de desarrollo, realmente da resultados evidentes con mucha rapidez versus algunos otros modelos de trabajo psicoterapéutico. Entonces, muchas personas utilizan la cognitivo-conductual porque nos permite evaluar al paciente de una manera adecuada, sistemática, con clarificación, y al presentárselo al paciente, cuando ustedes ya les presenten la planificación a sus pacientes, clientes o comunidad, el paciente cliente o comunidad pueden ver estructuralmente cómo van a ir avanzando, y eso a la persona le da tranquilidad, porque entonces cree que el especialista en salud, entiéndase todos nosotros, tenemos la claridad de hacia dónde vamos, versus alguien que le enseña un plan y solo dice, aquí vamos para que estés bien, y para que estés bien, y para que estés bien. Eso para muchas personas es infuncional y los hace sentir como inseguros en el trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, este modelo es un resultado de investigaciones muy fuertes, muy firmes y profundas del doctor Aaron Beck. Él estableció las bases y sobre estas bases se han ido haciendo modificaciones y planteamientos que permiten ir estructurando diferentes modelos bajo este paraguas, pero que han resultado de evidente competencia, y todos siguen siendo modelos cognitivos conductuales. Entonces, ¿qué es lo que él logró identificar en las personas deprimidas, que fue su primera muestra? Que siempre se presentan pensamientos negativos sobre sí mismos. Después, en las investigaciones posteriores, nos fuimos dando cuenta, todas las personas que trabajamos bajo este modelo, que no solo funcionaba para personas deprimidas, funcionaba para ansiosas, funcionaba para personas o para niños con problemas de comunicación, con problemas de aprendizaje, funcionaba para prácticamente todo, y eso le dio el boom de trabajo a la cognitivo-conductual. Le damos clic, maestra Mónica. Usted me interrumpe en el momento que usted considere necesario. Le damos clic entonces. Entonces, ¿cuál es la base de la cognitivo-conductual? Es modificar esos pensamientos o creencias que tiene ya metidos dentro de sí la persona, y, y darle como la cara vuelta. O sea, esto es lo que tú, el niño muerde a su amiguita. Ay, entonces, ¿qué sería la primera creencia? Es que le gusta, es que lo que pasa, todos los niños cuando les gusta una niña, la molestan, le jalan del pelo, la muerden, la rejuntan o cualquier cosa. Esa sería una creencia. Obviamente es equivocada, pero sería una creencia. Y los pensamientos son lo que la gente está pensando. Ah, es que le gusta. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el trabajo que tendría que empezar. Estoy haciendo un ejemplo absolutamente burdo, solo para que vayan como comprendiendo. Entonces, esa creencia y ese pensamiento tendría que ser trabajado con más estructura para que el terapeuta le enseñe a ese niño, digamos, que morder a la niña que le gusta no es lo más adecuado, ¿sí? Entonces, cuando vamos trabajando sobre esto y comparamos la cognitivo-conductual con otras psicoterapias, esto nos permite entender que es más estructurada, más específica, y esta es la única, y hago así la observación con firmeza, esta es la única que está basada en evidencias, y eso es verdaderamente bueno, porque todas las personas que trabajan bajo esto han podido trabajar bajo evidencia anterior de que esto sí funciona para mejorar, resolver o bien curar, entre comillas, curar el problema que tiene la persona que estamos trabajando.
Le damos clic, maestra Mónica. Aquí sí voy a hacer una observación. Buenos Gracias. días para todos. Espero que estén bastante bien. Solo para tener como claro esta parte de la aquí y el ahora, que es como una de las, digamos, de las críticas que se le hace a este modelo, porque todos dicen es que solo trabaja el presente, y ese sí es un grave error. Es cierto, se trabaja en el presente porque estamos trabajando en la dolencia, en el pensamiento, en la situación que el paciente está afrontando en el momento. Sin embargo, esto no quiere decir que no vayamos a ver el pasado. Esto quiere decir que la historia de vida es influyente, sí, entiéndase el pasado, todo lo que yo aprendí en lo pasado, pero aquí es donde viene lo interesante, pero no es determinante. Sí me influye toda mi historia y eso sí tiene la cognitivo-conductual o todo lo que está bajo la cognitivo-conductual. Estamos conscientes de que es influyente lo que a mí me pasó, no lo podemos negar, pero no es determinante. Voy a hacer una observación aquí y si hay alguien que cree o estudia eso o ha leído eso, no es que yo odie todo lo que no sea científico, pero uno se trata de basar en cuestiones que le den a uno sustento para poder también ofrecerle ese sustento al paciente y que también sea una forma de adherencia al tratamiento. Por ejemplo, cuando se hizo el boom de las heridas de la infancia, se tuvo mucho el aquello de que toda la gente, yo quiero sanar mi herida de la infancia o ayúdame a descubrir la herida de la infancia. Y muchos no supieron qué hacer con eso, entonces es como, es que yo me siento abandonado, yo me siento, no sé, desconsolado, yo creo que mis papás no me dieron el tiempo y me siento anulado y etcétera. Estas heridas, sin embargo, de eso no hay ninguna evidencia científica. Sin embargo, cuando se evalúa la herida de la infancia, como algunos le llaman desde este principio, nosotros podemos ver, o la TCC lo que trata es, ok, yo veo cómo tus papás te criaron, la forma en la que tú percibiste esa crianza y ahora cómo esa crianza, que es parte de lo que influye en ti, ahora pues está haciendo como escosor. Sin embargo, no quiere decir que como mi papá conmigo fue violento, entonces yo voy a ser violenta. Entonces tengo algo que me influye, pero no algo que me determina. No porque me pasó X, tiene que ser Y. Entonces, esta parte es como para clarificar de que no es que solo veamos el aquí y el ahora. Y muchos de eso es, insisto, donde hacen esa señalización de que es que solo es el aquí y el ahora. Y creo que es un grave error pensar de que este modelo solo ve el aquí y el ahora. Porque quien sabe y lo interpreta como tal, sabe que necesitamos la historia del pasado, sí, pero queremos saber cómo el pasado está influyendo al individuo en el presente, esas creencias que ya vamos a ver después. Entonces, solo como para tener esa parte bien específica. Gracias. Excelente, maestra Mónica. Hago un paréntesis, por favor, no se les olvide que tienen que firmar su asistencia, ya está programada, por favor, van, prueban si se puede hacer, porque la semana pasada no la había configurado para que ustedes la marcaran, pero hoy sí, entonces por favor vayan, verifiquen y no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cuáles son los orígenes y fundamentos del modelo cognitivo-conductual? Pues surge precisamente de la controversia de algunas tradiciones psicológicamente fundamentales. O sea, antes del surgimiento de la cognitivo-conductual, hablábamos mucho, y mucho ojo con esto, del psicoanálisis y todo lo relacionado al psicoanálisis desde diferentes autores. Que el psicoanálisis en su momento pues fue una respuesta importantísima a las necesidades de la población. O sea, eso no lo vamos a negar jamás. De veras, fue una respuesta. Y recuerden que estuvo en tiempo de la Segunda Guerra Mundial y todo ese tipo de circunstancias difíciles que se vivieron en ese mundo, en ese tiempo, el psicoanálisis permitió la apertura de ese sufrimiento que tenía la gente. O sea, es valiosísimo. Pero ya en la era más moderna, el psicoanálisis no era como tanto como del acceso a todas las personas. Y había muchas personas en gran sufrimiento, pero que no tenían el acceso
a nivel económico, o bien no habían tantos especialistas en análisis en los diferentes lugares que permitieran el acceso a la salud mental. Una de esas bases es el crecimiento de esto. Y entonces empezaron, y eso nosotros solo vamos a pasar como vuelo de pájaro, porque seguramente esto ya lo vieron ustedes en algo de primer año. Entonces Watson y Sorley establecieron pues una base sobre el comportamiento aprendido y demostraron que los estímulos, o sea, cuando te molestan, algo pasa, cuando te dan de comer, algo pasa, y etcétera, 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 y etcétera. Entonces, cuando evaluaron esas respuestas automáticas y emocionales, fueron parte de la formación de este modelo que hoy día se conoce como cognitivo-conductual y ya ha ido avanzando. En el condicionamiento operante, pues Skinner, ustedes eso ya lo saben, hizo los primeros principios del reforzamiento, el castigo, ¿verdad? O sea, te dan algo y o sea, te castigan, pues algo pasa por eso. Ese tipo de circunstancias. Y en el aprendizaje social, esto es algo muy pertinente. Bandura estableció la dimensión cognitiva, y esta dimensión cognitiva le permitió al modelo cognitivo-conductual establecer otra área, o sea, otra rama que fortaleció el paradigma de trabajo en lo que estaban viendo. Ya hoy día está tan establecido que es verdaderamente calidad, es calidad. Le damos clic. Muy bien, vamos a verlo desde 3 etapas. La primera etapa, que es la percepción individual de una situación, o sea, cómo yo la veo, cómo yo la percibo, el planteamiento que les hizo la maestra Mónica, qué me pasó anteriormente. Por supuesto, nosotros como cognitivos conductuales revisamos el pasado de las personas, validamos el pasado de las personas, eso es importante, validamos el pasado de las personas, la acompañamos en el sufrimiento de ese pasado hacia el presente de las personas. Sin embargo, establecemos que ese pasado, por muy doloroso o muy feliz que haya sido, no va a determinar lo que tú sos, porque tú tienes la capacidad de decidir y de definirte a ti mismo. Y esa calidad de poder definirme a mí misma que tenemos todos, porque todos nos vamos construyendo en el proceso de nuestra vida, esa capacidad, el modelo que estamos trabajando, la analiza con mucha fuerza. Entonces, la situación, los pensamientos automáticos y la emoción son 3 de los aspectos importantes que ustedes deben reconocer. Entonces, un evento común en diversas personas, como bien lo plantea la diapositiva, puede afectar de diferentes formas a las personas. Y esto es algo que el especialista en salud, entiéndase todos nosotros, no importa el área en la que nos vayamos a desenvolver, todos somos especialistas en salud, nosotros debemos tener la capacidad de poder evaluar que en este caso hay 3 ejemplos, por favor léanlos, que al alumno 1, al alumno 2 y al alumno 3 es la misma circunstancia, pero para ellos es una manera de responder, de trabajar o bien de sentir esa emoción. Le damos clic, maestra Mónica. Voy a hacer una observación aquí en esta primera etapa también. O lo que habría que resaltar de esto es que debemos de entender que todos nosotros como individuos vivimos situaciones, y aquí la idea es que veamos que es la misma situación para 3 distintos individuos. Estos 3 distintos individuos tienen pensamientos automáticos y, como el nombre lo dice, se da en automático. Ya vamos a ver un poco más de esto, y eso generará una emoción. Después de que uno ve todo esto, la emoción también puede ejecutar una conducta. Entonces puede ser algo emocional, algo conductual, y después veremos algo más. Entonces, a esto se le denominó como triada cognitiva en su momento: situación, pensamiento, emoción, que es sobre lo que está como basado esto. Si me permite, licenciada, sigo aquí y después le doy la palabra. Por favor, maestra. En la segunda etapa, entonces, los pensamientos automáticos, que era lo que les estaba diciendo, ya no solo estamos viendo de que hay una emoción, sino que el pensamiento
automático va a generar o va a acompañar otras circunstancias. En este caso sería la emoción, la conducta y hay una respuesta fisiológica. Hay individuos que reportan las tres, hay otros individuos que no es que no las reporten, sino que no las perciben o no las leen, no se siente porque tampoco, aquí también ya viene una deficiencia en la mayoría de nosotros, si no es que en todos me voy a atrever en decirlo, y es que a nosotros no se nos crió bajo una educación emocional de que di lo que sientes, nómbralo, mira cómo está tu cuerpo. A nosotros, nuestra cultura no es este tipo de creencia y creo que la mayor cultura en todas las culturas del mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos este tipo de terapia con los pacientes, a algunos les suele ser un poco más difícil que a otros, porque es de sentarte y analizar tu propia conducta y empezar a ver que emoción y conducta no es lo mismo, decir que uno se siente estresado y eso es que yo me siento estresado, pero el estrés no es una emoción, es una respuesta. Es el estrés que es lo que me genera miedo, me genera nervios, me genera que sería otro tipo de circunstancia. Entonces, dependiendo cómo el pensamiento automático se active ante una situación que sigue siendo la misma situación de los tres alumnos, habrá distintas reacciones y cada uno la podrá percibir de distinta forma. Con el primer alumno, pues ven que el ritmo cardíaco se ve acelerado. Esto sería una respuesta fisiológica. Con el alumno 2, pues hay taquicardia, sudoración, mareos, otra respuesta fisiológica. Y con el 3 su corazón late fuertemente, que podría ser nuevamente algo fisiológico, porque anteriormente antes ya se pudo leer que hubo que agarra el examen de una forma temblorosa. Por ejemplo, con el alumno 2 ya vemos hay una emoción acompañado de una conducta, el temblor, ¿no? Porque seguramente hay un pensamiento de voy a perder o algo por el estilo. Entonces, aquí ya en la segunda etapa ya nos muestra de que ya no solo es una emoción como tal o una sensación, sino que podemos ver tres formas en las que se pueden representar cómo yo me siento ante una situación o cómo yo percibo una situación. Y en esta tercera etapa, entonces, ya se ve un panorama más amplio, basado en lo que ya vimos en la segunda etapa, ya no solo será emoción, sino que emoción, algo fisiológico o algo conductual. Sin embargo, cuando yo ya entiendo cómo el paciente piensa automáticamente, cómo es que se manifiestan estas circunstancias que él siente, entonces podemos regresar un poquito y centrarnos más en los pensamientos automáticos. ¿Por qué? Porque los pensamientos automáticos es como la punta del iceberg de lo que realmente el paciente está sintiendo o viviendo o bajo qué base está experimentando la situación y está tratando de resolver. Y es que se cree que los pensamientos automáticos es lo que se logra ver, digamos, rápido, la punta del iceberg. Después vendrán las creencias intermedias, algunos le llaman intermedias porque a veces son más fáciles de llegar, entre comillas, y después vendrán las creencias nucleares, que es pues algo ya más complejo y es donde nosotros queremos llevar a conocer al paciente cómo es que él está fundamentado bajo algunas creencias. Entonces, en este caso o en este ejemplo, con el alumno 1, pues no hay una circunstancia muy amplia porque el alumno 1, pues solo se sintió nervioso y pudo afrontar el examen. No hubo mayor circunstancia. Sin embargo, con el alumno 2, toda la forma en la que actúas que puede tener alguna creencia de que el examen es algo terrible, es algo peligroso porque puede perder, se siente atacado porque no estudió, o bien no se siente capaz, pero todo eso son creencias basadas en un aprendizaje anterior. O bien el alumno 3 tiene una creencia cuando hay algo de sorpresa o hay algo en lo que él nunca se ha preparado, él piensa que es algo o algún ataque hacia él. Entonces, en resumen, lo que queremos entender desde la cognitivo-conductual es que cómo se vincula el pensamiento con el comportamiento a través de una situación. Por eso es tan enfático no solo este modelo, sino que todos los modelos que se desprenden de este
paraguas y hablaré de la TREC también en este caso, donde constantemente hacemos ver al paciente que no se centre en la situación, porque la situación puede ser cambiante, pueden ser otras personas en otros ambientes. Sin embargo, cómo yo pues hago esta diferenciación y cómo yo filtro la información y cómo yo pienso esa información, eso es lo que nos interesa, cómo yo vinculo mi pensamiento y cómo yo me comporto o cómo yo afronto esa circunstancia. Me voy a quedar hasta ahí, si no. A mí me encanta escucharla siempre en esta clase, maestra. Pero vamos a poner el ejemplo que teníamos planificado, jóvenes. Al principio de la clase, cuando yo les hablé sobre esta, ya solo tenemos 3 clases y cuando terminemos esta vamos a tener 2. ¿Cuántos de ustedes no tienen que responderme? ¿Cuántos de ustedes dijeron, ya se va a terminar esto? ¡Bravo! ¿Sí? O sea, ¿cuántos de ustedes dijeron, qué calidad ya? ¿Cuántos de ustedes casi, hijo de la madre, y tengo que estudiar todo el año? Ajá, eso es lo que nosotros estamos tratando de enseñarles aquí. Cómo todos respondemos de diferente manera. Y hay quien escuchó la información y no me importa. No me importa que solo falten 3 clases, no me importa que el examen valga 30 puntos, aunque la próxima semana, cuando les vuelva a repetir lo mismo, ya, híjole, es cierto, son 30 puntos. Entonces, esa parte es lo importante, ver cómo funciona una información en diferentes personas y cómo las personas tienen la capacidad de responder a esa información. ¿Cuáles son entonces los 7 principios en los cuales se basa la cognitivo-conductual? Son los siguientes. Recuerden que los pensamientos influyen en las emociones, conductas y en las reacciones corporales. Eso se los acaba de plantear la maestra Mónica. Esta clase es muy importante, siempre va a quedar grabada para que ustedes puedan como repasar. Entonces, recuerden que son emociones, conducta y reacciones. Entonces, segundo, posee las siguientes características. Está orientada al presente, sí, como les dijo la maestra Mónica, pero nunca, nunca se descuida el pasado, porque hay circunstancias en el pasado que están afectando en el presente. Sin embargo, nosotros no podemos hacer nada para ir al pasado y resolver el problema del pasado. Podemos resolver el aquí y el ahora. Cómo ese pasado le molestó y lo podemos resolver aquí a través de sus pensamientos y sus creencias. Es limitada en un tiempo o un número determinado de sesiones y esto es maravilloso para el paciente. Oye, y también es un reto para cada especialista en salud. O sea, yo hago una planificación, digamos, de 10 sesiones y yo sé que empiezo con el paciente de una manera, pero que voy a terminarla así. Y el paciente entonces, cuando tú se lo planteas, ve que por lo menos dentro de 10 sesiones yo ya voy a tener esta circunstancia si yo me esfuerzo en trabajar también, porque esto recuerden que exige el trabajo del paciente. Todos los procesos, todos los modelos psicoterapéuticos exigen del paciente que el paciente tenga la disposición para poder desarrollar el trabajo. Un paciente que va obligado a la fuerza, o solo porque tengo que estar aquí, porque si no me van a echar el colegio, con él no vas a poder hacer nada, porque no está la preparación para poder desarrollar. Entonces, está orientada hasta el presente, limitada en un tiempo determinado de sesiones que no son excluyentes. Puedo hacer una planificación de las 10 primeras sesiones, hago la evaluación en el número 10 y puedo hacer una planificación, estoy diciendo un número X, ¿verdad?, de las siguientes 10 sesiones. Además, eso permite también al paciente saber cuánto te va a pagar. Es decir, bueno, cada sesión cuesta 200 quetzales, digamos, 200 quetzales. Son 10 sesiones, yo voy a utilizar 2,000 quetzales, pero voy a tener esto, qué bueno, me parece. Puedo pagar en bisacuotas. Hoy día, no se asusten ustedes si el paciente les pregunta, ¿puedo pagar en bisacuotas? Y tú ya tendrás que tener todo tu proceso establecido
que a la hora que uno empieza a atender a las personas, ya debe tener una estructura. No es de que me siento ahí en un cuartito que alquilé y lo que venga. No, uno ya debe tener una estructura. No te digo que tengas una clínica, pero por lo menos tener la claridad de que voy a estar en este espacio bastante tiempo. Esa ubicación de que la clínica esté en el mismo lugar durante todo el tiempo, al paciente también le da paz. ¿Sí? La cognitivo-conductual, entonces, hace orientación, está determinada en tiempo, es muy estructurada y eso nos permite también avanzar y facilitarnos a nosotros como psicoterapeutas poder trabajar con el paciente. Es colaborativa porque uno le explica al paciente y el paciente acepta lo que debe trabajar y siempre, siempre es educativa. Después de la terminación de esas sesiones que tenés con tu psicoterapeuta cognitivo-conductual, tú siempre llevas ya una enseñanza básica. Eso así es. ¿Le damos clic, maestra Mónica? Voy a hacer una observación con el número 2 respecto a cuando dice limitada en tiempo a un número determinado de sesiones, va amarrado a lo estructurado y a lo colaborativo. Hay que entender de que la mayor parte, el inicio de estas sesiones bajo este paradigma, a muchos les es difícil porque es de hacer actividades. Se sugiere que no se le diga tareas, porque cuando a nosotros nos dicen tarea es tareas, puntos, me están evaluando y también se despiertan otro tipo de alertas que impiden el seguimiento con el consultante. Entonces, regularmente se suele indicar que sean actividades, retos, dinámicas, pero que son importantes para el desarrollo y el buen funcionamiento de esto. ¿Por qué se dice que es estructurada? También porque el paciente junto con el terapeuta ponen metas y metas que traen objetivos. Entonces, el mismo paciente también puede ir como viendo cómo se van logrando estas pequeñas metas, porque uno lo divide en pequeñas metas y también él va sabiendo cuánto va, ya sea avanzando, incluso hasta retrocediendo, porque también se espera un retroceso o una recaída, como se le ve desde este paradigma. Entonces, cuando hablamos de un número limitado también de sesiones, uno puede hacer una planificación general, haciéndole ver las metas y los objetivos que tenemos para cada sesión y poderle decir, por ejemplo, en 15 sesiones o en 18 sesiones, podemos ver una reevaluación para saber si ya cumplimos las metas o cómo podemos hacer una nueva estructuración. ¿Para qué sirve también el decirle cuántas sesiones son a un aproximado de sesiones? Porque al final hacemos un buen vínculo terapéutico y el que el paciente se empiece a separar de su terapeuta también es un proceso que va a ser doloroso, es un duelo para algunos no saben cómo lidiar cuando se rompe una relación en buenos términos, porque con nosotros rompen nuestros pacientes, por así decirlo, y rompe porque terminó, logró su objetivo y no es porque nos estemos peleando. Entonces, la idea es de que, por ejemplo, si ustedes ponen 15 sesiones, en la sesión 7 u 8 ya se le puede empezar a decir al paciente, ya vamos por la mitad. Y cada ciertas sesiones decirle, bueno, nos quedan 5 sesiones, empezar también un trabajo cognitivo con ellos y que ellos empiecen a hacer esa conciencia, porque las últimas sesiones, la 4, la 3, la 2, la 1 o la 5, depende cómo uno planifique, puede ir espaciándose cada 15 días, cada 21 días, cada mes, después cada 2 meses para poder cerrar un proceso. Entonces, el paciente, al sentirse también informado, que es parte digamos, de los beneficios de esto, también hay cierto compromiso, sabe que para cierta fecha él puede culminar algo y para algunos también esta parte puede ser motivante. Gracias. Exactamente. Muy bien. Gracias, maestra. Entonces, esto sí utiliza los mismos ingredientes de las otras psicoterapeutas, de los otros procesos o de los otros modelos psicoterapéuticos, como se los acaba de mencionar la maestra Mónica, una buena alianza terapéutica y ante todo una evaluación de diagnóstico extensa y buena. O sea, no solo es voy a aplicar todas las baterías habidas y por haber, solo porque para ir pasando el tiempo, ¿no? Esto ya tiene una estructura y a la hora de dar un diagnóstico, tú brindas un diagnóstico basado en evidencias. O sea, esto es lo que usted tiene. Aquí está.
por esto, por esto, por esto y por esto, y aquí está cómo lo vamos a resolver. Entonces, eso implica de que le va a subir ansiedad sabiendo el diagnóstico, pero al mismo tiempo se la bajas porque durante este tiempo lo vamos a resolver y eso le da paz a las personas. Si ustedes vivieran un proceso así, les aseguro que quisieran saber eso, o sea, saber cuál es mi diagnóstico y saber que un tipo determinado de sesiones, yo voy a resolver ese diagnóstico, le da paz a cualquiera, versus no me dicen cuál es el diagnóstico, no sé cuántas sesiones vayan a hacer, yo sigo yendo cada 8, y esto nunca se termina y yo no siento que avance, o bien solo es de ir a platicar, o sea, no hay estructura. Piensen ustedes qué les gustaría vivir como psicoterapeutas y qué les gustaría vivir como pacientes, como consultantes. Me encantaría saber cuál es mi diagnóstico y que en tantas fechas yo voy a lograr resolver ese diagnóstico. A mí, como persona, a mí me encantaría. Y asumo que a la maestra Mónica también le encantó. Esa parte nos permite establecer entonces en las personas un buen trabajo psicoterapéutico. Si levantaste la mano, Melgar. Sí, Sandra, ¿qué manda? Sí, licenciada, yo iba a comentar con respecto a eso. Yo viví una experiencia muy similar, muchos años esperando un diagnóstico y cuando uno tiene, como usted dice, le da paz. Muy bien. Y es que es cierto, jóvenes, saber qué es lo que tienes y que se puede resolver o que te puede dar como un equilibrio, eso le da paz a cualquiera. Entonces, los que no han vivido una situación así, de veras los invitamos a vivir eso. ¿Qué se siente el saber qué tienes y saber que en determinado tiempo tú vas a poder resolver eso que te está afectando? Recuerden que a veces pues se plantean diferentes diagnósticos. Este es el que vamos a trabajar ahorita porque es el más urgente. Sin embargo, tenemos uno atrás que podemos trabajar posteriormente, que hayamos resuelto el primero. Muchas veces nos pasa que resolviendo el primero, el segundo también se resolvió a través del trabajo que el paciente desarrolló en su proceso terapéutico. Si ustedes hacen bien esto, jóvenes, van a ver así cómo tu paciente fluye de calidad, o sea, se siente tranquilo, feliz y satisfecho. Entonces, la terapia se deriva y procede de la conceptualización del terapeuta. Por eso el terapeuta debe ser muy bueno. O sea, si ustedes tienen estructura, calidad y están bien entrenados y con un conocimiento claro, el proceso se va a llevar a cabo muy bien, porque parte de la responsabilidad del procedimiento mucho recae en el terapeuta, en la estructura que mantenga y también en el paciente, como el paciente participa en toda esa estructura y desarrolla. O sea, yo como arquitecto voy a diseñar el edificio de acuerdo a las necesidades de la persona que me lo solicitó. Ajá. Pero si la persona que me lo solicitó al final empieza a hacer el montón de cambios, no, mire, mejor ponga la viga aquí, mejor mire, me cambie la viga para allá, el arquitecto va a pensar que eso se puede caer. Eso es el trabajo. El paciente debe adherirse al proceso de tratamiento e ir avanzando poco a poco. Usa técnicas de resolución de problemas, sí, rompe los problemas mayores en unidades pequeñas, o sea, uno ve el gran problemón, pero resulta que no es el gran problemón. O sea, sí está el gran problemón, pero si venimos y agarramos esta parte y esta parte, entonces el paciente puede ir resolviendo por pedazos. Esta voy a resolver primero, esta la resuelvo después, y al final resulta que el problema mayor se resolvió trabajándolo por unidades pequeñas. Identifica los pensamientos y creencias en la resolución del problema, y cuando uno aprende a ver que esta creencia afecta mi pensamiento, generalmente rompes con la creencia y ya identificas que el pensamiento recurrente, el automático, debe ser deshecho. Entonces ya tienes un pensamiento más analizado del problema que vas a resolver. Le damos clic, maestra Mónica. Voy a hacer una observación para el punto 4 y 5, bueno, para esto también. Cuando este modelo habla de
la conceptualización del terapeuta, ustedes también lo pueden encontrar como una formulación de caso cognitivo-conductual y es prácticamente lo mismo. Hay unos autores que hablan de cómo yo puedo formular un caso y de hecho hay un autor en específico que coloca o da a conocer pues 7 pasos. El primero está implícito en el numeral 5, que en este caso es hacer un listado de problemas. Es como lo está colocando el número 5, rompe un problema mayor en unidades manejables. Entonces, lo primero es hacer una lista de problemas. Eso lo empiezo a hacer yo con el cliente o consultante. Después empiezo yo como terapeuta a indagar y a investigar cuáles son las creencias centrales o creencias nucleares, como ya vamos a ver en su momento, es parte de una formulación cognitiva o una conceptualización del problema. Después ver cuáles son los precipitantes y situaciones activantes del paciente, qué es lo que lo estresa, cuál es la situación que le hace sentir como él refiere estarse sintiendo. Hacemos hipótesis de trabajo. ¿A qué se refiere con esto? Vamos haciendo como prueba y error. Si el paciente en una cuarta, quinta sesión ya vamos identificando algo más específico, empezamos a darle sugerencias de vamos a empezar esto con esta técnica, con esta herramienta y así se van creando hipótesis de lo que hay que empezar a trabajar. Por eso este modelo habla que el paciente tiene que ser un paciente bien activo dentro de la misma terapia. Aunque algunos dicen que el terapeuta es el mandón ahí, no es cierto. Nosotros sugerimos, dirigimos, pero también casi que invitamos al paciente a que él sea él mismo, el que también sea activo en su propio proceso psicoterapéutico, porque es él el que necesita ese cambio. Entonces, después de hacer las hipótesis de cómo podemos trabajar algunas circunstancias, empezamos a ver orígenes de la problemática, pero ya cuando el problema, porque a partir de las hipótesis hemos ido viendo algunas historias de vida, algunos patrones de crianza, entonces empezamos a ver los orígenes de estas problemáticas y entonces al yo tener ya todo un cuadro entre lo pasado y lo presente, entonces yo ya puedo sugerir un plan de tratamiento e incluso dando el plan de tratamiento empezamos a ver ya los obstáculos que el paciente puede tener. Algunos no, a veces se sienten como extraños en esto, pero es un ¿qué crees que nos va a dificultar que no hagas estas actividades? ¿Cuáles crees que sean otros obstáculos para que sigas viniendo a psicoterapia? ¿Qué crees que te puede obstaculizar al momento en que empecemos a elaborar este objetivo o querramos hacer esta meta? Porque el paciente es el que mejor se conoce. Y aparte de todo eso, hay algunos otros autores que también sugieren hacer un análisis funcional y hay un análisis topográfico. ¿A qué se refiere con esto? El análisis funcional es qué función cumple la conducta en mi paciente. Porque mi conducta, cada conducta que se va pues manifestando cumple una función, ya sea de protección, ya sea de cuidado, ya sea de sobreprotección, de éxito. Entonces, para cada uno de mis consultantes, yo tengo que ver cómo su conducta cumple algo, una función para mí. Por ejemplo, si yo tengo fobia social, mi conducta de quedarme en casa es de seguridad. Entonces, también empezar a ver cómo la conducta, qué función cumple la conducta, ya sea una conducta nociva o una conducta levemente nociva o negativa. Entonces, no estamos juzgando la conducta, estamos viendo cómo la conducta ha ayudado a mi paciente a llegar hasta el día de hoy siendo funcional, entre comillas. Y el análisis topográfico se refiere a en dónde se manifiesta la conducta, porque no en todos los ambientes, la conducta que yo manifiesto es la que me hace sentir extraña o el pensamiento o la forma en la que yo afronto la situación. No es lo mismo cómo lo afronto yo en el trabajo versus cómo lo afronto yo con mis compañeros de trabajo, no es lo mismo como yo lo afronto con mi familia. Si mi problema es con la autoridad, es posible que tal vez en el trabajo no sea tan disfuncional mi conducta como cuando yo ya tengo que trabajar con mi grupo y yo me pongo rebelde con mi coordinador,
por ejemplo. Entonces, ya son cosas distintas. Entonces, el análisis funcional sería qué función cumple la conducta, sin importar si la conducta es buena o mala, entre comillas, buena y mala, porque no hay conductas buenas o malas, solo adaptativas o desadaptativas, y el análisis topográfico, que es en dónde ocurre la conducta. Con eso me quedo. Si no, sigo. Gracias. Por mí no hay problema, maestra. Aquí la calidad se nota. Eso es algo bueno de tener a alguien con una certificación. Muy bien, entonces, ¿usa variedad de técnicas cognitivas? Sí. Aquí el razonamiento es establecido en cada uno de los pacientes. Y por favor, esa fue una de las críticas que le dijeron. Es que el cognitivo conductual solo se puede aplicar a las personas que tienen un pensamiento estructurado. No necesariamente. O sea, nosotros ayudamos a estructurar el pensamiento de las personas a través del análisis de creencias. O sea, esto depende también de cómo el terapeuta vaya trabajando a su paciente, pero de que podemos trabajar con todo tipo de personas, sí podemos trabajar con todo tipo de personas una vez nuestro diagnóstico y la estructura de nuestro plan de tratamiento sea el adecuado para esa persona. ¿Usa el descubrimiento guiado para encontrar significados? Sí, es lo que les está planteando la maestra Mónica. Si nosotros logramos identificar con nuestro paciente cuál es el problema principal, hacemos las estructuras chiquitas del problema con el listado de circunstancias que lo están afectando, podemos como identificar cómo es la circunstancia, qué pensamiento, qué creencia, y hacemos eso de la tríada que ya vimos anteriormente para que el paciente pueda como reelaborar y establecer una estructura de pensamiento más adecuada. Esto nos permite crear o tener una coherencia entre mi pensamiento y mi funcionamiento. A veces nosotros odiamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo evaluación con los jóvenes de tercero básico que van a estudiar una carrera. Es que yo odio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, Mónica, que es el que usted me comentó hace ya algunos meses. Por ejemplo, yo quiero ser bachiller en dibujo, ¿sí? Tengo habilidad, o sea, ves la habilidad del patojo, ves la habilidad, o sea, su estructura está para eso, pero mi papá quiere que yo sea perito contador. ¿Y qué me van a poner a estudiar? Perito contador. Pero yo quiero ser bachiller en dibujo y construcción, porque yo quiero ser arquitecto o por lo menos quiero dedicarme a eso, pero no, los papás lo van a colocar en perito contador. Entonces, ese tipo de estructura a veces arruina los pensamientos, las creencias y las disfunciones a la hora de trabajar. Por eso nosotros tenemos la claridad de que cuando estamos trabajando con los jóvenes, podemos reestructurar y ayudar también en el trabajo con el padre de familia, haciéndole ver los fuertes que tiene el joven. Porque también es cierto, hay patojos que en orientación vocacional nos han dicho, es que quiero ser youtuber. Ok, sí, pero hijo, está bien, o sea, nosotros entendemos que hay youtubers que de verdad generan una gran cantidad económica sobre eso, pero así también es la dedicación. En cambio, muchas veces los jovencitos piensan que el ponerse a grabar cualquier cantidad de cosas y subirla es suficiente. Entonces, esa estructura de pensamiento que permite tener una estructura de vida hace que nuestras fuerzas y nuestras creencias y los pensamientos automáticos se puedan afianzar en cosas no aceptables. En este caso, no hay buenos ni malos, pero en pensamientos que no son adecuados para el crecimiento de las personas. ¿Quiere hacer alguna acotación sobre esto, maestra Mónica? Sí, gracias. Por favor. Respecto al uso del descubrimiento guiado, esto es súper importante y de hecho voy a enmarcar. Cuando empezamos el curso, ustedes recuerdan que hicimos ejercicios de preguntas, cómo preguntar. En todos los paradigmas, en todas las corrientes psicoterapéuticas es importante que uno sepa preguntar. O sea, esa habilidad la tenemos que tener todas y todos. Sin embargo, en la cognitivo-conductual o en ATRECO, lo que se desprende de terapias contextuales respecto a esto, es bien importante el saber
cómo preguntar y cómo ir hilando las preguntas, porque eso nos va a permitir descubrir la creencia central, lo que es difícil acceder porque está bien enraizado en la persona que no se da cuenta. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo que la licenciada les acaba de dar. Los papás dicen es que yo quiero que mi hijo sea que estudie perito en mercadotecnia o perito contador. Y cuando uno le dice, ok, ¿y por qué? Es que eso da dinero. Bajo ese pensamiento, que es un pensamiento automático, es que esto da dinero. Y ya ni es tan automático porque también se ha ido pasando de generación en generación. Y cuando uno explora, ¿y por qué? ¿Qué pasaría si su hijo no estudiara perito contador? Que sería esta pregunta, ¿qué significaría para usted o qué le implicaría a usted? Es que no va a encontrar trabajo. Bajo ese de no va a encontrar trabajo es un no va a tener dinero. ¿Y qué pasaría si él no encuentra trabajo? ¿Qué significaría para usted? Que él le va a costar ser alguien en la vida. ¿Y qué pasaría o qué significaría para usted que su hijo no es alguien en la vida? Que es un vago. Ah, ok. ¿Y qué pasaría si su hijo realmente, o qué significaría que su hijo fuera un vago? Es que me daría vergüenza. Ahí está. Ahí está. Eso es. A eso vamos. Está la creencia. O sea, usted no quiere que su hijo sea perito. Lo que usted no quiere es sentir vergüenza de su hijo, porque eso sería lo peor para usted. Sentirme señalizada. Es que si no es esto, entonces yo sería la peor mamá. Es que si no hace esto, entonces a mí me van a decir. Entonces uno empieza a hacer este tipo de preguntas para ir viendo hasta dónde llega, el qué pasaría, qué significaría si realmente es que yo tengo miedo a que mi novio me sea infiel. Ok, ¿y qué pasaría si tu novio es infiel? ¿Qué significaría para ti? Que no me ama. Ok, y si no me ama o si no te ama, ¿qué significaría para ti? De que yo no soy una buena mujer, o de que yo no soy una buena novia. Ok, ¿y qué pasaría si no fueras una buena novia? Quiere decir de que yo no soy una mujer bonita. ¿Y qué pasaría si no? ¿Qué significa para ti no ser una mujer bonita? Que ningún hombre me va a querer. ¿Y qué pasaría si? Entonces así uno va anclando hasta llegar a eso de, es que si no me aman, no me siento valiosa. Si no me reconocen, yo no siento que valgo como persona. Entonces llegar hasta esa creencia, o necesito que alguien me ame para no sentirme sola. Entonces ya hablamos de que me aterra sentirme abandonada. Entonces necesito depender de alguien. Pero llegar hasta ahí es la buena elaboración de preguntas. Y cuando uno les va formulando estas preguntas a los pacientes, a algunos les suena esa idea de ir pensando qué pasaría, y son muy pocos los que muestran resistencia al qué pasaría. No sé, bien, sí sabes, hagamos un supuesto. Entonces también es la habilidad del terapeuta para darle como ese acompañamiento y que el mismo paciente empiece a sacar ese contenido inconsciente, pero que lo tiene ahí, él sabe por qué, pero solo necesita darle acceso y abrir esas puertas poco a poco y con respeto. Gracias. Exactamente. Parte de esto también es la alianza terapéutica. Recuerden que para que el paciente tampoco se sienta como me están interrogando, ¿no? O sea, la alianza terapéutica y la empatía que tú puedes desarrollar con tu paciente son también prioritarios para que ante el montón de preguntas que tú tienes que hacer para establecer los procedimientos, el paciente no se sienta como agredido, ¿no? O sea, eso también debes decírselo. Yo le voy a hacer varias preguntas y vamos a analizar sus respuestas y sobre eso seguramente le voy a hacer preguntas. Establecérselo desde el principio para que el paciente entienda cómo vamos estructurando nuestro propio trabajo de terapéutico juntamente con él. ¿Le damos clic, maestra Mónica? Ahí está ya el número 7. Ah, sí, cierto. Muy bien. ¿Qué es lo que trabaja? Por favor, el control y agenda de las actividades es prioritario. Aquí debemos ser ordenados. Y no les digo, es que yo soy completamente desordenado, nunca la voy a poder hacer. No es cierto. La cognitivo-conductual, la TREC, te ayuda mucho también a ser coherentes contigo mismo. O sea, un buen terapeuta TREC al final se vuelve ordenado, responsable, súper ético, bien organizado. O sea,
todo lo tienes porque haces tuya la estructura para ti mismo. Por eso nosotros los invitamos a vivir un proceso terapéutico bajo la cognitivo-conductual. Además, ya les habló la maestra Mónica de las tareas asignadas en forma gradual. No utilizamos casi nunca la palabra tareas, como bien lo planteó la maestra Mónica. Le asignamos otro sinónimo para que el paciente no sienta que, así como ustedes, yo les digo, mire, les voy a dejar una tarea. ¡Ah, qué horror! ¿Sí? La idea es ir cambiando la palabra para que el paciente se sienta acogido también y desarrollado en el proceso que estamos trabajando. Esto de los experimentos conductuales no significa que vamos a poner así bajo un microscopio a la gente, no. O sea, son como les acaba de plantear la maestra Mónica, ¿y qué pasaría si hacemos esto? ¿O qué pasaría si hacemos lo otro? ¿Cómo funcionaría tu situación aquí? Esos experimentos conductuales que tienen mucho concepto actitudinal le permiten al paciente ir como viviendo en este océano de emociones de una manera más adecuada. Además de eso, jerarquizar cuáles son los estímulos, tu exposición también es importante. O sea, si yo sé, por ejemplo, yo sé que he estado buscando novios, voy a poner un ejemplo, casados, con hijos, que no tienen mucho dinero, y yo espero verlo todos los días, que me atiendan bien, planear con él una vida. O sea, desde el principio tu creencia está equivocada, ¿no? Entonces, esa parte, jerarquizar tus estímulos y tu propia exposición, tú debes aprender a cortar esas circunstancias negativas. O sea, si yo ya identifiqué que mis últimos 2 novios eran casados, o sea, hijo, hija, tilín, tilín, no, ¿verdad? Hay que cambiarle el chip. Entonces, eso también, jerarquizar estímulos y exposiciones nos permiten también un buen trabajo con el paciente y que el paciente también haga sus modificaciones. Y también la relajación. O sea, esta es un modelo muy exigente. Sí, es muy exigente, tanto para el terapeuta como al paciente. Pero es increíble que a pesar de la exigencia que implica el desarrollo, te da relajación porque tú mismo o tú misma vas a ir resolviendo los problemas y los conflictos que tienes acumulados. Y eso te brinda relajación. Y al psicoterapeuta, desde la visión del psicoterapeuta, también le brinda relajación, porque cuando ya terminas el trabajo y ves el hecho consumado, te da tranquilidad de que el procedimiento fue bueno, que tú lograste hacer esto, lo otro, o hacer determinadas modificaciones en el camino. Eso brinda relajación. Aprender a identificar qué es relajación y cómo nos podemos relajar es prioritario en la vida de todos nosotros. Y muchas veces ya cuando estamos en la universidad, tenemos trabajo, algunos ya tenemos hijos, ya ir sorteando, y a veces son trabajo, universidad, hijos, problemas de la casa, problemas en el trabajo, y te sientes agobiado de tanto que tienes encima. Aprender a buscar espacios de relajación son prioritarios en la vida de todos nosotros. ¿Le damos clic, maestra Mónica? ¿Cuáles son los postulados básicos del modelo cognitivo-conductual? Primero, entender que la influencia de los pensamientos son determinantes en la vida de todas las personas. Esto ya lo hemos mencionado varias veces durante la clase, así que solo es para ir poniéndole la guinda en el pastel. Clic, maestra Mónica. Los sesgos y las distorsiones cognitivas son la base de todo. Es decir, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son buenas. Eso es un sesgo cognitivo. ¿Qué dicen todas las personas? Todos los hombres son una lata. De aquí que me salga uno bueno, son como los aguacates. Eso es una distorsión cognitiva. O sea, eso no es así. ¿De acuerdo? Después, las posibilidades de cambio establecidos en este modelo son súper claras. O sea, sí hay posibilidad de cambio y el paciente vive el cambio durante el proceso de tratamiento. Clic, maestra Mónica.
Voy a hacer una observación respecto a la posibilidad del cambio, y es que aquí el compromiso, insisto, esta parte del compromiso del cliente o del paciente es bien importante, por eso y los voy a retrotraer un poco hasta el consentimiento informado, porque ahí es donde hacemos ver nuestra corriente es esta, yo le tengo que dejar actividades, retos, le voy a dejar pequeños estímulos, va a usted estar de acuerdo, porque si no, esto no va a funcionar. O sea, sí tenemos que ser claros, porque a pesar de que a veces hay cierta resistencia de que no quieren hacer actividades, uno también espera eso en psicoterapia, no es que todos vayan a hacer sus tareas, eso no se da, eso es en los sueños Disney. Al principio la gran mayoría muestra resistencia a hacer tareas y uno también empieza a indagar el por qué creencia hay ahí. Y la mayoría lo que indican o lo que hemos observado es, tengo miedo a ser evaluado por mi terapeuta. Siento que si no la hago me va a regañar, entonces ahí hay creencias y ahí va siendo uno, pero un bagaje de ciertas cosas hasta que él mismo va entendiendo de que no es para ponerle 100 puntos en psicoterapia, yo no lo estoy evaluando, de hecho eso me va a servir para ver cómo nos está yendo con el logro de la meta que establecimos, con los objetivos que hicimos, si vamos por buen camino o hay que reestructurar otra cosa. Y la práctica consciente, esta palabra es súper importante porque el paciente tiene que estar consciente de que las conductas o las actividades que está haciendo solo son prácticas y tiene que estar consciente de que lo está practicando, no quiere decir de que lo está cambiando ya, porque bajo la práctica consciente él va a evaluar el nivel de incomodidad, las emociones, los pensamientos que se desencadenan otra vez, pero necesita esa conciencia para después crearla en un hábito cuando ya a él le haga clic del por qué está haciendo lo que hace y cómo, aunque al principio costó poco a poco, esta reestructuración cognitiva le da cierta paz y pasa de ser algo no saludable a algo saludable, pero que ha sido de una forma consciente. Si él solo lo hace por hacerlo, jamás va a crear conciencia. Y ahí es donde ahí es como un estancamiento en esta terapia. Y el terapeuta o los terapeutas que vamos sobre eso, cuando empezamos nos frustramos porque es porque no hace las tareas, porque no lo hace y uno quiere que el paciente entienda que es algo bueno para él y es normal sentirse uno frustrado. Y también hay que trabajar eso, ¿no? Esa alta exigencia porque tenemos una distorsión cognitiva o una creencia nuclear ahí rondando con nosotros, ser los mejores, ser los perfectos, ser efectivo. Si mi paciente no hace la tarea, quiere decir que yo soy un mal terapeuta, es una distorsión cognitiva o que yo estoy haciendo algo malo, sería una personalización. Entonces, también, ¿no? Empezar a trabajar nosotros, porque todos manifestamos esto, solo que en algunos de una forma saludable y otros ya lo trasladamos a algo no saludable. Gracias. Excelente, maestra Mónica. Le damos clic. Entonces, aquí sí, énfasis. Entonces, jóvenes, el énfasis se da siempre en la conducta y en las emociones actuales. Eso es básico. Es importante que el terapeuta reconozca que cada paciente tiene sus propias presunciones, o sea, cada persona es diferente, no todas somos iguales. Siguiente, el abordaje terapéutico y las preguntas cognitivas son súper útiles. Por eso la maestra Mónica les acaba de decir que el saber hacer preguntas buenas es básico en cualquier método psicoterapéutico. El terapeuta que no sabe preguntar o que solo utiliza el ¿y cómo te llamas? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué? O sea, las preguntas tienen que ser buenas para obtener buenas respuestas. Si no, la gente solo te contesta sí, no, sí, tal vez, algunas veces no funciona. Siguiente, también se da importancia a los pensamientos automáticos y a las distorsiones o a las distorsiones cognitivas, que son, ustedes ya lo van a ver, pensamientos espontáneos y conscientes asociados a afectos negativos. Y aquí me permití leer una parte porque es importante. Todas estas diapositivas, jóvenes, van a estar a su disposición. Y es importante que las repasen y las vuelvan a repasar porque el contenido es muy importante y les permite como abrir la puerta de un modelo que va a ser para ustedes práctico para poder aplicar el año entrante o cuando ustedes sean psicólogos. No importa que vayan a ser psicólogos organizacionales, no importa que vayan a ser psicólogos
comunitarios o bien que sean educativos o clínicos, no importa qué. Este modelo se adapta a todos los ambientes y a todos los aspectos de trabajo, a todo. Una vez lo sepas hacer. Ahora, si no lo sabes hacer, no vas a poder adaptar nada a nada. ¿Le damos clic, maestra Mónica? Si quieren, nos quedamos aquí para que ya esto sea parte de la otra clase, para poder ir profundizando con los pensamientos automáticos. ¿Usted qué cree? No sé si nos va a dar tiempo. Todavía tenemos como 10 minutos. Vamos a avanzar un poco más para ir como focalizándonos. Entonces, ¿qué son los pensamientos automáticos, jóvenes? Bueno, son coexistencias de pensamientos que son más manifiestos. O sea, ¿qué pienso yo cuando me dicen mujer o novia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas a tu novia? Bueno, tal vez tú te imagines a una persona específica en tu mente, pero ¿qué es lo que todo el mundo espera que tú te imagines? Bonita, delgada, estudiosa, tal vez que no tenga dinero, pero que tenga buen trabajo, buenas conexiones. Eso es lo primero que tienes tú que pensar. Dicen los demás. Pero ¿qué es lo que tú deseas? Bueno, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que yo deseo? Un buen hombre, o sea, una buena persona, alguien en que se pueda confiar, apoyar y desarrollar un buen proceso de relación entre él y yo. Eso sería mi sueño, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que piensan los demás sobre eso? Eso es tu pensamiento automático. Si a mí me dicen, ¿cómo quieres que sea tu novio o cómo es tu esposo? Así, ¿de acuerdo? Ese es mi pensamiento automático. ¿Qué es lo interesante? Aparecen espontáneamente. Voy a hacer un ejemplo. Híjole, está lloviendo, el tráfico va a ser terrible. Ese es un pensamiento automático, o sea, ya me llevó la Judas para regresar a mi casa. Pensamiento automático. ¿Está basado en un hecho real? Sí, es cierto, pero es automático, ¿sí? Casi nunca son reconocidos o se reconoce más la emoción asociada. Por ejemplo, si viene una persona y te pega en la cara, ¿qué es tu reacción? Te pones como la chingada, te quedas así como que, ¿y qué piensas primero? Esta está loca, ¿sí? O te le dejas ir encima y vámonos, démosle, pues. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué emoción se asocia a ese punto? Por ejemplo, si te van a asaltar, ¿cuál es tu reacción primaria? ¿Quedarte quieta? ¿Entregar lo que te pide? ¿O empezar a pelear? Eso es lo que nosotros necesitamos saber en el pensamiento automático de las personas. Y están asociados a emociones específicas. Por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, un ejemplo, Mónica, de un pensamiento automático con una emoción específica, que sea un pensamiento automático negativo. Voy a perder la clase, sería una de esas. Al ver mi zona, por ejemplo, o cuando yo envío un currículum y ya llevo un día y digo, ya pasaron 24 horas, no me van a contratar. Eso es lo primero. Ahí está. ¿Será que lo envié bien? Entonces hay un miedo implícito. Exacto, ese es un pensamiento automático y el ejemplo está clarísimo. O sea, yo lo mando, no me responde, híjole, ya no, es si no me van a contratar o no me quiere. Pasa también entre amigos o entre novios. Ustedes mandan un mensaje y si aquel o aquella no les contestan al grito de ya, saber con quién estará, qué estará haciendo, por qué no es, la madre de Dios. Se te pasan en la mente un montón de pensamientos cuando tal vez el otro pobre te contesta, ay, perdona, es que estaba hablando con tu amiga Susana y después te juntas con Susana y te dices, ay, fíjate que estaba hablando con tu novio sobre la salida del cine y tal cosa, y tú ya habías pensado cualquier malover sobre el pobre hombre que tal vez no estaba haciendo nada mal. Le damos clic, maestra. Pensamientos automáticos, y vamos a hacer referencia a esto, que lo hemos trabajado ya durante la clase, pero aparecen de forma breve, casi telegráfica, y tú tienes que aprender a identificarlos. Te pueden aparecer de forma verbal o como imágenes, o sea, a veces las malas palabras se nos surgen, ¿verdad? O sea, tratamos a la gente de manera fea, o sea,
te miran feo y tú decís, ah, sí, este es un pisado. Automático. Tu mente se pasa eso. Por ejemplo, es una vulgaridad, pero así. Todos se reirán de mí si digo un chiste, entonces mejor ya no lo hago. Cosas así que impliquen de que tú te sientas mal. Ese pensamiento asociado va a algo que te hace sentir mal. Eso es importante. Son frecuentemente aceptados como una verdad sin reflexión. Es decir, como nadie, en estos, voy a hacer una excepción, en estos 3 primeros meses, ningún hombre se me acercó para pedir que fuera su novia. Seguramente soy fea. Ajá, pero estamos hablando ubiquémonos en la escuela. Estamos hablando que la mayor cantidad de población somos chicas. Órale, ¿cuánto es la posibilidad de porcentaje que en los primeros 3 meses, en un aula donde hay solo 3 hombres y como 90 estudiantes mujeres, vayas a tener el acceso a un novio con facilidad? O sea, ¿pero qué pensaste tú? Es que soy fea. Seguramente por eso no se han acercado. Eso es un pensamiento automático. Uno Solo puede... la voy a interrumpir y voy a dar el ejemplo porque a todos nos pasó. Bueno, usted no, porque no, usted era otro proceso para ingreso a la universidad, pero todos pasamos examen específico. Todos pasamos algún tipo de examen. Sí. Pero cuando ustedes vieron en el examen específico, alguien vio cuando dimos la prueba, resultados de prueba de lectura y fue no promovido, lo primero que pensaron fue el pensamiento automático. No lo voy a lograr, no voy a entrar a la U, mi mamá tenía razón, soy un fracasado, o incluso soy un mula, no puedo, no podré. Todo en ese momento, cuando ustedes vieron a quien le haya pasado, o al quien no le, o caso contrario, vi promovido, pero cuando vi el resultado final fue insatisfactorio, ya no, personalidad. Ya no lo intento. Y eso va asociado a soy un fracaso. De que es aceptado como una verdad es cuando yo digo nunca lo voy a lograr, no voy a ingresar, no voy a ser alguien en la vida, soy un fracasado, o sea, ni siquiera lo estoy pensando porque por una situación yo ya me condené de cierta forma. Exactamente, y siguiendo este mismo ejemplo, ¿cuántos de ustedes quisieron estudiar medicina y no lo intentaron? Porque, ay, seguramente voy a perder. Por ejemplo, ¿no? O sea, hago una observación. Un pensamiento automático mío fue cuando mi papá me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Bueno, me gustaría estudiar ingeniería, pero automáticamente pensé, no lo voy a lograr. Entonces, no. Por ejemplo, ¿no? Aunque yo siempre había decidido que yo iba a ser psicóloga desde que era chiquita. Mi papá era psicólogo, entonces yo desde chiquita pensé que iba a ser psicóloga y aquí me ven con toda la emoción del momento. Y la verdad, he vivido mi vida como psicóloga muy feliz del trabajo que hemos hecho, bueno, que yo he hecho y que Mónica ha hecho con sus pacientes. O sea, ver realmente cómo avanzan las personas es algo muy satisfactorio. Muy bien, le damos clic. Recuerden que el pensamiento automático debe ser quitado para que aparezcan conductas más adaptativas. Eso es uno de nuestros fines. Clic, maestra Mónica. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Que ya la maestra Mónica les estaba haciendo como el principio. Esto es importantísimo, no solo los pensamientos automáticos, sino la distorsión cognitiva. Y vuelvo a hablar del tema de que todos los hombres son malos. Es una distorsión cognitiva y cada vez que a ti te preguntan y empieza una persona, ay, es que todos los hombres son malos. ¿Sí? Tal vez la otra iba a decir, ay, es que todos los hombres son trabajadores, pero tú ya pensaste malos. Esa es una distorsión cognitiva. Entonces, ¿qué es una distorsión cognitiva? Son los esquemas negativos activados en los individuos depresivos. Eso es un planteamiento. No necesariamente tienen que ser
personas que están deprimidas. Pero ¿qué es lo que a qué los lleva? A cometer errores en el procesamiento de la información. O sea, yo estoy, y perdonen que se los diga tal cual está en la diapositiva, pero es que eso es la mejor manera de explicarlo. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es un error en mi procesamiento de información. Es un error. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Quitar esa distorsión cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que implica? Según Aaron Beck, estableció que hay una serie de distorsiones cognitivas que hasta la fecha se pueden mantener, una abstracción selectiva. O sea, yo solo quito algunos espacios, unas cosas y solo en eso me fijo, ¿sí? Por ejemplo, puede estar un niño ahí hermoso y precioso, pero ¿en qué te fijaste tú? Ah, que estaba despeinado. El niño puede haber estado jugando, pero ¿tú qué te viste? Estaba despeinado. O cuando tú te estás arreglando para salir a algún lugar y te ves en un espejo, no ves lo guapo que te ves, sino, ah, tengo el cincho torcido y ahí te lo compones. O este cabello está fuera de lugar. No ves todo, ves una cosa específica. Eso es una abstracción selectiva. Pensamiento dicotómico, o sea, ¿es bueno o es malo? Y las mamás y las abuelas te lo dicen así. No, mijo, o es bueno o es malo. Así de simple tiene que ser. Pero nosotros sabemos ahora que entre el bueno y el malo hay un montón de escalas grises que hay que revisar. ¿Sí? Entonces, ese es un pensamiento dicotómico. O es bueno o es malo. En la realidad, las cosas no son así. Una inferencia arbitraria, recuerde que estas son la serie de distorsiones cognitivas que planteó Beck. Hay una inferencia arbitraria y eso consiste en sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por hechos. Es decir, vengo y yo digo, ay, es que lo que me sanó fue, voy a ser tal vez un poco fea, perdón, y yo creo firmemente en mi religión, pero lo que me sanó fueron los rezos de mi mamá. Y te pasaron cualquier cantidad de medicamentos y todo ese montón de, o sea, realmente lo que te sanó fue la medicina, con la bendición de Dios, sí, pero lo que te salvó seguramente fue la medicina. Entonces, una inferencia arbitraria consiste en sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por los hechos. E incluso cuando está la evidencia ahí enfrente, tú piensas lo diferente. Un ejemplo clásico, y perdonen que siempre nos basemos en novias y en novias, pero como es algo que conocemos, estás viendo que la chica está saliendo, o sea, si yo fuera lésbica, ¿verdad? Veo que mi pareja chica está besando a otra chica y yo digo, ay, seguramente la está saludando. No, hija, te está haciendo infiel, ¿sí? O bien veo a mi novio con otra chica y que la está abrazando y besuqueando y, ay, no sé, besó a su amiga. No, hija, te está haciendo infiel, ¿sí? Entonces, esa clarificación de qué es lo que realmente está pasando. O el niño perdió no sé cuántas veces quinto primaria. Ay, lo que pasa es que la maestra lo lleva mal. Bueno, tal vez en la primera oportunidad sí, pero ya 5 veces. No, algo está pasando ahí. Esa inferencia arbitraria se da mucho en las personas. Ustedes analícense y se van a dar cuenta que también hacen esta inferencia arbitraria con mucha facilidad. Y la otra es la sobregeneralización. Consiste en extraer sin base fundamental, o sea, sin suficiente base, una conclusión general de un hecho particular. Ay, sí, todos los profesores son mañosos. No, no todos los profesores son mañosos. Habrá algunos que sí, pero no todos son mañosos. Todas las maestras mayores son buenas personas. No, no es cierto. No todas las maestras adultas son buenas personas, ¿sí? O todos los psicólogos recién salidos son unos ignorantes. No, hija, no todos los psicólogos recién graduados son un grupo de ignorantes. Sí hay algunos. Sin embargo, no todos. Todos los médicos son buenos. No, hija, no todos los médicos son buenos. Todos los psicólogos andan locos. No, no todos los psicólogos estamos locos. ¿Habrá algunos? Sí.
así como hay buenos médicos. Esa sobregeneralización en nuestra cultura guatemalteca está muy establecida. Ven y se van a dar cuenta. Es que los hombres no deben hacer cosas de la casa. Eso es un machismo, sí, pero es una sobregeneralización. No laves tu ropa, mijo, eso lo voy a hacer yo. Es una sobregeneralización. O sea, los hombres igual pueden lavar su ropa, pueden lavar los platos, y a veces lo hacen mejor que nosotras a veces, en cambio, aquellas mamás con un poco más de dedicación, o sea, esa parte es importante. Aquella sobregeneralización de antes de que las mujeres no pueden votar, no es cierto, las mujeres sí pueden votar. O sea, ese tipo de distorsiones cognitivas, ustedes las pueden ir experimentando y analizando en sus propias vidas. ¿Le damos clic, maestra Mónica? Solo dos observaciones, no sé, aquí sí abogaría porque lo dejemos aquí, si no, no nos va a dar el chance de hilarlo para la otra clase. Perfecto, y me parece muy solo bien. una observación de lo de las distorsiones cognitivas, de hecho son dos. Una es, recuerden, o si recuerdan en las primeras diapositivas, se habló y la licenciada Luz Milena muy puntualmente le dijo de que esta corriente o esta visión o esta perspectiva de la cognitivo-conductual nació desde la preocupación de poder dar resolución a la depresión. Por eso es de que ustedes van cuando ustedes investiguen un poco más, se van a dar cuenta que no hay algo específico de la cognitivo-conductual de una forma general, sino que va a haber libros de cómo tratar la depresión y ahí estarán las bases por lo que se guió esta persona que fue Aaron Beck. Entonces, nace desde los pacientes de depresión, pero después se empiezan a dar cuenta que todos, aunque no tengamos depresión, todos manifestamos distorsiones cognitivas, todos tenemos pensamientos automáticos. Entonces, solo para hacer esa aclaración. Y si ustedes buscan en Google distorsiones cognitivas, no les van a aparecer los mismos nombres porque hay autores que les han cambiado, pero cuando uno ve los conceptos, solo le cambiaron un nombre o de una de estas sacaron dos porque se dieron cuenta que pueden ser vistas desde otras dos variables. Entonces pueden encontrar diferenciación en los nombres, pero la idea es saber cuáles son las bases o por lo menos las 10, 12 que se proponen y si nacieron más, pues excelente. La idea es de que el paciente, que usted maneje los conceptos, que cuando el paciente esté relatando, usted diga, aquí hay una distorsión de abstracción, esto es sobre generalización, esto es, no sé, esto es una inferencia, aquí hay un pensamiento dicotómico y que poco a poco después se eduque al paciente y se le muestre cómo se llama esto, por qué se piensa así y a irle mostrando también el modelo y que él mismo empiece a identificar sus propias distorsiones en el día a día, que también es parte de este proceso. Entonces, esas dos observaciones iba a hacer. Y hasta aquí nada más. Gracias. Sí, María José, ¿qué manda? Sí. Solo con una pregunta, licenciada. La clase, la grabación, ¿nos la van a subir? Sí, Pi. Así va a ser, María José. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. Espero que hayan ido a marcar su asistencia, que todo está muy bien y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, feliz día. Adiós. Buen día. Buen día.